Oigan, pues hoy estoy en Club de Golf Provincia, uno de mis residenciales favoritos, no solo porque tiene un campo de golf increíble donde vas a ver las imágenes aquí en el video, sino porque tiene una casa club súper bonita, de las más lindas que hay actualmente en residenciales aquí en Mérida. Y esta casa me encanta porque, para empezar, estamos estrenando. Es el primer video, esta casa está recién terminada, así como para que tú digas: 2025 compro, 2026 estoy estrenando, hecho está. Yo soy Clau Campuzano y hoy te voy a presentar esta casa que de verdad ya le traía yo unas ganas de podértela presentar y estábamos así esperando a que estuviera lista y perfecta para que tú disfrutes conmigo este video. Bueno, te platico ahora sí. La casa cuenta con 444 metros cuadrados de construcción y está hecha en un terreno de 510, donde tienes 12 de frente por 43 de fondo. Aquí, como puedes ver, pues te da perfectamente para estacionar dos carros amplios en techo y otros dos detrás de ellos sin techar. Todos los acabados, todos los detalles de esta propiedad están súper bien pensados. Vas a ir viendo detalles. Tiene detalles de jardinería ya puestos. Bueno, poco a poco te voy a ir platicando. Uno de los detalles que más me gustan de esta propiedad es este acabado de masilla que tiene. Todos los muros en exterior están hechos a 3 capas, a plomo, y en la última capa tiene esta masilla prefabricada que le da un toque, la verdad, bien bonito, bien moderno y que hace contraste con los tonos de la casa. Aquí en el acceso principal vas a ver, para empezar, pues su puerta de madera y tiene también su control de acceso digital. La puerta o la chapa es de acceso digital. Tienes este buen espacio como de transición de acceso a la casa y, por supuesto, un baño de visitas ya completo y equipado. En toda la casa vas a ver cómo hace contraste y cómo juegan con las tonalidades de madera, con el acabado que ya te mencionaba de masilla. Pero bueno, vamos viendo poco a poco. Aquí estamos en lo que es la sala comedor y detalles que no pueden faltar en una casa como esta es la entrada de luz natural. Como puedes ver aquí en la sala comedor, tienes esta puerta de acceso que además también tienes ventilación, tienes corriente de aire y le da entrada natural. Aquí, desde lo que sería tu área de sala o comedor, como tú prefieras escogerlo, tienes el acceso directo hacia la terraza y se siente como un ambiente distinto, muy bonito, porque tienes también la sala a doble altura, con iluminación LED, por supuesto. Entonces, de día entra luz natural súper bonita y de noche tienes iluminación LED en la casa. El aluminio es, por supuesto, calidad europea, súper bonito, de muy buen nivel. Y la terraza, pues es una terraza techada, espacio que me fascina, porque bueno, muchos de ustedes saben, la cocina y estos espacios exteriores son mis favoritos. Aquí me imagino perfectamente haciendo un grill, una carnita asada, compartiendo pues con la visita, con la familia. Tienes este espacio que puede ser de jardín. Cabe aclarar que sí se puede incluir el jardín. En este caso, pues lo vemos con una gravilla natural porque es mucho de gusto, ¿no? Si tú que nos estás viendo prefieres jardín, no hay problema porque está preparado con su sistema de riego. Lo que sí ya tenemos son detalles de jardinería. Tienes la piscina en acabado de chucum. Detrás de la piscina, pues tenemos toda la maquinaria como en una bodeguita que pues no se nota porque hacia enfrente tiene la pared muy linda en acabado de chucum.
Toda la casa, como ya te lo mencioné, cuenta con iluminación LED. Entonces, estas lámparas que tú ves como reflectores que están alrededor de todo tu patio, la verdad en la noche le dan una vista muy, pero muy bonita a la casa. Volviendo aquí al área de la terraza, puedes observar que tenemos acceso desde la cocina y tenemos acceso también desde el área social. Esto es por practicidad, ¿no? Para que tengas como mejores accesos y puedas desquitar mejor el área. Aquí volviendo a lo que es la sala comedor, quiero destacar nuevamente este acabado prefabricado en masilla que lo vimos también en el exterior de la casa, ¿va? Ahora, por acá, sígueme porque te voy a mostrar la cocina. Quiero mientras señalar que todas las puertas de la casa están con un acabado en parota y en este caso, en la cocina, tenemos ese mismo acabado, un MDF con acabado exterior de parota en contraste con este tono gris. La cocina, la vas a ver, está ya súper equipada, tiene campana, tiene su parrilla, horno, microondas. La verdad que una casa como esta pues necesita estar súper completa y súper equipada. Y también tienes todo este espacio de alacena o bodega como tú la quieras utilizar. Además de eso, por acá tienes otro espacio de bodega. Aquí todos los espacios se aprovecharon. Es una casa nueva, es una casa moderna en donde hay que desquitar cada uno de los espacios. El contraste del acabado parota con este granito en tonalidad gris blanco se ve precioso. Por acá tenemos también lo que es el área de lavado. Aquí se dejó un espacio pensado en que, bueno, puedes utilizar la cubeta para la limpieza. Es un espacio que también puedes aprovechar. Por acá tenemos el área de lavandería al exterior y cuarto de servicio completo con baño. Continuando con nuestro recorrido, de la cocina puedes contactarte directamente hacia la recámara en planta baja, que adicional tiene también este acceso desde el área social, para que tengas como esta diversidad de diferentes accesos hacia este espacio. Claro, aquí cada quien elige. Este espacio puedes usarlo como un family, puedes usarlo como un cuarto extra, un cuarto de visitas, como tú lo quieras desquitar. Es más, a mí inclusive se me ocurre que puede ser un cine. Tienes como que la iluminación la hace muy cálida. Tienes ya la preparación para poner acá tu pantalla. Sí tiene su closet vestidor y pues cuenta con muy buen espacio. La casa tiene detalles muy lindos de decoración, como esta jardinera donde también ya tienes el riego y pues adicionalmente es un cubo de entrada de luz y de ventilación. La recámara de planta baja tiene también su baño completo, por aquí lo vamos a ver. Así que bueno, es una recámara que puedes utilizar para el gusto y la necesidad de cada quien. Ahora sí, acompáñame a conocer el área familiar, mientras te voy platicando de los acabados. El piso es un piso de mármol travertino con 30 de largo, le da como este toquecito muy elegante. La iluminación a lo largo de las escaleras, nuevamente, es una iluminación LED indirecta. Pues llegamos al área familiar. Aquí fíjate el detalle también de la jardinera con su preparación para que lo mantenga siempre regado. Entrando hacia el lado derecho tenemos dos recámaras secundarias de muy buen espacio y este closet de blancos que, bueno, como puedes ver, tiene excelentes espacios y es de madera natural.
Por acá continuamos. En los closets lo que hicieron fue darle un contraste utilizando acabado de salam, que se ve muy lindo y hace muy buen juego con las puertas que tienen acabado de parota. Esta recámara secundaria pues tiene ya su preparación también para el aire, tienes la preparación para abanicos y nuevamente tiene este tema de la ventilación cruzada. Cabe destacar que además ya cuentas también con mosquiteros en gran parte de la casa para que puedas pues mantenerlo abierto y tengas buena ventilación. Mientras avanzamos en la siguiente recámara secundaria, me gustaría platicarte un poco acerca del equipamiento. Una casa de este nivel obviamente tiene ya su hidroneumático, suavizador, tiene cisterna, biodigestor, riego automático y tiene preparación para los paneles solares. No incluye los paneles, pero sí tiene la preparación para que cuando tú adquieras esta casa, inmediatamente puedas cotizar si es que te interesa e instalar tus paneles solares. Bueno, destacando detalles de la habitación, como puedes ver, tiene excelente anchura para una recámara, ya sea que tú pongas una cama matrimonial o pongas dos individuales, digo, al gusto de cada quien. Te voy a dar un detalle que yo he observado después de muchos años de dedicarme a esto, y es que cuando una casa tiene hamaqueros, seguramente está involucrado una persona local y eso le da un toque súper especial a una propiedad como esta porque se está trabajando con costumbres y materiales de la región. Así que es un tip nuevo. Por ahí dicen que todos los días se aprende algo nuevo. Entonces, en todas las recámaras cuentas también ya con la preparación para que puedas instalar tu hamaca y créeme, la vas a disfrutar. Esta recámara cuenta también ya con su closet vestidor que se aprovechó en un largo muy lindo que te lleva directamente hacia el baño. Aquí, por ejemplo, me encantan a mí cuando las casas tienen esta doble altura y que desde la parte alta de tu casa tienes vistas al área social, se me hace un toque muy bonito y esta no es la excepción porque tienes una vista completa hacia el área social y por supuesto tiene sus toques decorativos como este cristal templado que vamos a ver tanto de este lado con vista hacia el área social como en el acceso de las escaleras. Y porque además todos los espacios suman, aquí también tienes un área de family room. Es decir, si tú la recámara de planta baja la quieres utilizar como recámara o como estudio, como oficina, como lo que quieras tú utilizarlo, aquí arriba tienes también el espacio familiar que te da perfecto como para poner aquí un sillón y poner la televisión. Adicionalmente, en este espacio tienes una bodega, que las bodegas, sobre todo las señoras van a coincidir conmigo, nunca están de más. Yo siempre he dicho, bodega que nos den, bodega que llenamos. Y ahora sí, recámara principal. Nada más este espacio súper amplio. Me encantó cómo utilizaron la entrada de luz natural. Como puedes ver, tienes ventanas que si tú abres, como tienes los mosquiteros, tienes una corriente de aire deliciosa, pero además tienes entrada de luz muy bonita. Aquí pues se me ocurre perfectamente, tienes espacio para la recámara king size e inclusive yo pensaría que hasta un silloncito así en la esquina como para poder disfrutar y aprovechar los espacios. Y de este lado tenemos el closet vestidor de muy buen tamaño en donde tienes espacio suficiente tanto para colgar ropa como para guardar ropa doblada. Y terminando por acá tenemos el baño completo, por supuesto, con lavabo doble. Recuerda que ya está todo puesto. Tienes ya abajo lavabos, tienes los accesorios de baño, tienes espejos y los acabados son realmente los mismos a lo largo de la casa.
También en las regaderas utilizaron mármol. El mármol es muy sencillo de limpiar, entonces no guarda humedades, es algo como muy práctico de poderle dar el mantenimiento y a la vez, por supuesto, pues el mármol siempre es muy elegante. Pues estamos llegando al final de nuestro video recorrido, no sin antes, ya sabes, destacar todos los detalles de esta casa. Es una casa con acabados de lujo. Estamos en Club de Golf Provincia, en la carretera Progreso, con súper buena vía de acceso. Acuérdate que tienes campo de golf, tienes casa club, súper VIP, donde te destaco nada más. Tienes un simulador de golf, tienes restaurante, gimnasio, tienda de golf, bar, lo que necesites de verdad, créeme, una de las casas club más completas. Aquí en el video vas a ver algunas tomas del campo de golf que la verdad se ven bien lindos. Y ya hablando de la propiedad, te recuerdo que tienes sistema de riego, hidroneumático, iluminación LED, preparación para paneles solares, tiene suavizador, tiene su cisterna, biodigestor, cocina equipada. ¿Qué más te puede faltar? Es una casa súper completa que está construida en 510 metros cuadrados de terreno y 444 de construcción. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejarnos tus comentarios, qué te pareció este video, qué quieres que traigamos hasta tu pantalla. Aquí te va a aparecer también la liga donde puedes encontrar información detallada de esta propiedad. También están mis datos de contacto, tanto mis redes como mi teléfono, el contacto de la inmobiliaria también. Yo soy Clau Campuzano, me encantó acompañarte en esta casa en especial que yo le traía ya unas ganas inmensas para traerte y presentarte, y quiero compartir contigo la experiencia de este nuevo hogar para que en el 2026 estés estrenando. Contáctame y agenda tu cita.